palabra del Señor y me alegra de que la mayoría estén, ¿verdad? Y la razón es que algunos hermanos me han preguntado a mi hermano, y es cierto, dice que la iglesia va a estar en la gran tribulación, y bien preocupados. Entonces vamos a hablar de eso ahora. Voy a invitarles al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Entendemos que algunos se fueron tal vez de vacaciones, ¿verdad? Y no tiene nada de mal ir a visitar a su familia, que sabemos nosotros, su ser querido. Lo bueno es que Dios nos tiene con vida. Apocalipsis capítulo 13. Cuando lo tengan me responden con un amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Hasta
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta hermosa noche. Por todo lo que tú nos permites llevar a cabo para tu honra y tu gloria. Oh bendito Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, por todo lo que tú nos das a diario y por el Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros, confortándonos, ayudándonos para ese día glorioso en el cual tú vienes por tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Se acomoda muy bien. Si usted quiere ir al baño, vaya, pero no se quede allá. El tema de esta ocasión tiene como título El rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo. El rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo. Espero que estén atentos, porque a veces la gente se conforma con venir a la iglesia, que los vean que están acá, pero no retienen nada de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yo siempre digo que cuando yo me hice cristiano, habían grabadoras, no habían esos celulares de hoy. Y la mayoría de la gente iba a la iglesia y llevaba su grabadora y la conectaban ahí. Y grababan los mensajes y después lo andaban escuchando. ¿Cuántos de los que están aquí aprenden de esa manera, grabando, aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor? Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, hay mucho predicador de hoy en día en las calles. Gente que no estuvo nunca en una iglesia, que no fueron miembros de una iglesia, que no recibieron doctrina. Y ellos predican cualquier cosa lejos de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nos van a llenar de herejía. La herejía es como el virus del coronavirus. Si usted se pone a escuchar eso, luego va a estar contagiado y va a contagiar a otros. ¿Me está entendiendo? Necesitamos ocuparnos en estudiar la palabra de Dios. No a las ideas y pensamientos preconcebidos. ¿Sabe qué es eso, verdad? Pensamientos preconcebidos es aquello que usted escucha y lo repite como el perico. O que lee un libro y ni siquiera lo comprueba con la Biblia a ver si tiene base bíblica. Y luego se pone a predicar cosas tan feas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Tenemos que crecer, hermanos, en la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso no es bueno andar escuchando a cualquier gente y esos videos de YouTube y todo eso. Estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Si no lo sabía, se lo vamos a enseñar en esta noche. Amén. Yo dije que vamos a hablar del rapto de la iglesia y de la manifestación del anticristo. Recuerde que se han cumplido 69 semanas y las semanas se componen de años, 7 años cada semana del profeta Daniel. Y solo hay una semana que va a circular en el reloj de Dios o cuando Dios diga. Y lo primero que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y lo vamos a ver con la Biblia. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
buscar a Dios, Amén. Gloria a Dios. consagrar nuestra vida, Aleluya. Alabado sea Dios. dejar de estar pendiente de la vida ajena. Preocupémonos por nosotros. Porque hay gente que es experto para llevar la vida ajena, pero su vida está llena de defectos y no se preocupa por corregirse, por mejorar. Entonces es importante que nos preparemos porque ese hermoso acontecimiento en cualquier momento va a suceder. Vamos a ver Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo. La iglesia de Tesalonicenses o de los tesalonicenses fue el apóstol Pablo quien la levantó, quien la estableció. Y donde él iba se quedaba 1 y 2 años enseñando, instruyendo. Y luego dejaba a una persona a cargo y seguía con su trabajo misionero. Entonces la palabra que dice ahí, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. Miremos esa palabra, ignoréis. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia ignoramos cosas buenas de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente se ha sentido perjudicada o ha fracasado por ignorancia, por desconocimiento a la palabra de Dios? Mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento. Por eso yo decía al principio, no nos conformemos sencillamente con venir a la iglesia, sino preocupémonos por aprender, por atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces el apóstol San Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, porque ellos estaban preocupados. Y la preocupación es que habían pensado que solo los que miraran venir a Cristo en su segunda venida iban a ser salvos. ¿Y qué de los muertos? Imagínense usted. Y es ahí donde les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de la muerte. Pero se usa la palabra dormir porque el Hijo de Dios no muere. Amén. Gloria a Dios. Así es que si usted le tenía miedo a la muerte, en esta noche va a salir con ganas de morirse. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, nosotros sabemos que cuando se muere un ser querido, como humanos sentimos. Pero no es para sentirnos como se siente la gente que no conoce a Dios, porque sabemos que va a la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y a eso es lo que el apóstol San Pablo se refiere. Ahora nosotros que estamos en este pellejo todavía, debemos de preocuparnos, porque nuestra vida marche de acuerdo a la voluntad de Dios. Poderoso Dios. Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, empaparse de la palabra de Dios. Hay gente que no lee la Biblia, ¿ves? Aleluya. Todos los días hay que leerla, así como nos echamos los 3 tiempos de comida, a veces hasta más. Amén. Y yo creo que ayer se dio gusto, ¿verdad? Y no tiene nada de mal. También la palabra de Dios hay que digerirla. De tal manera que cuando usted vaya a predicar la va a usar con una facilidad tremenda. Y le va a atribuir a la palabra de Dios lo que usted va a decir y no al Chavo del 8. Porque si creemos, dice,
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué le parece? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No tomaremos la delantera, es lo que está diciendo cuando dice no precederemos. Hay un orden establecido de parte de Dios. Y los muertos tienen el privilegio de ser los primeros en salir de la tumba con un cuerpo nuevo, incorruptible. Así que este cuerpo de muerte va a terminar en la tierra. Pero Dios nos prepara o nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Pero estamos en que los muertos tienen el privilegio de ser los primeros en salir al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el apóstol, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, pero va a haber una transformación. Pablo no estaba diciendo que él no se iba a morir, pero él usa ese ejemplo cuando dice nosotros que hemos quedado, para que nosotros lo entendamos mejor. Así que si usted se va a morir en este año, no se preocupe. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No sabemos si la muerte es lo que más rápido le puede aparecer a uno. Amén. Y por eso es que hay que estar preparados, listos. Porque sea que el Señor venga por su iglesia, que somos nosotros, nos vamos en el rapto. Hay gente que no cree, fíjate. Mire, la doctrina del arrebatamiento es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Pero juega un papel importante la fe. Poderoso Dios. Y en toda la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy empezando y ya se me secó la boca. Mire, vamos a ponerle un ejemplo. Cuando Jesús iba a lavar los pies del apóstol Pedro, Pedro no quiso, se rehusó. Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. De manera que primero hay que creer, aceptar, y lo demás lo vamos a entender después. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay gente que quiere entender todo. ¿Y cómo va a entender si usted no quiere nada con Dios? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces Cristo en cualquier momento viene por su iglesia. Y aquella preocupación que tenían los tesalonicenses por sus difuntos que ya habían partido, se les desapareció. ¿Por qué? Porque Pablo les enseña que los muertos van a resucitar primero. Asegurémonos de tener parte en la primera resurrección. Seguimos. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire qué interesante. Otro problema de los tesalonicenses. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué nos preocupamos en algunas ocasiones en exceso? Porque estamos escuchando a cualquier persona. Porque le damos cabida a cosas que no tienen ni importancia y luego terminamos estresados. Al igual que ahora en el tiempo de Pablo y de los tesalonicenses, abundaban los predicadores
enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, ahora los tesalonicenses están preocupados porque un predicador ambulante de esos que andan en la calle les dijo que ya Cristo había venido. Entonces ellos se pusieron tristes. Óigame, que nos sirva de reflexión y que el Señor no nos agarre dormidos como las 5 vírgenes fatuas. Despertemos, busquemos al Señor. Y dejemos de escuchar fábulas, doctrinas de demonios, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Aquí dice Pablo para los tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oye, hay gente que le encanta que le hablen los profetas, ¿ves? Por eso yo estoy diciendo, dejemos de andar escuchando cosas que no son bíblicas. Por eso tenemos esta palabra. Pero hay gente que le encanta que le digan lo que él quiere escuchar. ¿Me está entendiendo? Y por eso es que hay ese montón de gente ahí con esos apóstoles chuecos, porque les dice que Dios les va a dar mucho dinero. Y viene siendo como la lotería. Que el de la lotería va creando un hábito y va creando un hábito y nunca gana nada. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nos paramos ahí. Tiene una coma. El problema de nosotros cuando leemos, hermano, y quiero que todos lo escuchen, ignoramos los signos ortográficos, nos comemos las comas, nos comemos los puntos y le damos un sentido diferente a la lectura. Y aún escritores hay, porque aquí en esta frase donde dice nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hay una coma para separar de lo que sigue. Mire, la confusión "y" es la que tiene enrumbado a muchos apóstatas, porque ellos ignoran la coma y creen que en la apostasía también va a estar el anticristo. Lo vamos a ver en este capítulo bien claramente. No es así. Luego dice, y déjeme que esta Biblia está nueva y se le pegan las hojas. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Yo no soy tan experto en gramática, pero cuando nosotros escribimos, por ejemplo, te dije que no hicieras eso y tú no hiciste caso, le vamos a poner una coma. Donde dice te dije que no hicieras eso, ahí le ponemos una coma, porque lo que sigue es contrario a lo que se le dijo que hiciera. En este caso, porque no vendrá, se refiere al Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. La venida de Cristo es lo más grande, lo más bello para el pueblo cristiano, para la iglesia que está preparada. No hay cosa más hermosa, y lo que sigue después es lo contrario, es lo más terrible para este mundo. Alabado sea el Señor. ¿Notó la diferencia? Pero ¿qué pasa? Muchos escritores escriben chueco. Yo tengo libros con muchos errores. Y si a usted le gusta andar bajando sermones de la internet, tenga cuidado. Hay mucha manipulación.
hay muchos errores, hay mucha falsa doctrina. ¿Me está entendiendo? Seguimos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El 6. Quiero que estén atentos y si tiene una Biblia, subraye. Amén. El 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con la iglesia. Y el anticristo nunca se va a manifestar hasta que el Espíritu Santo levante a la iglesia para el encuentro glorioso con el Cristo de la gloria. Les pondré un breve ejemplo. ¿Se acuerdan de Eliezer, el criado de Abraham? Que Abraham le dejó la chamba de buscarle novia a Isaac. Y cuando fue, hizo todo lo que hizo para traerle la novia. Dice que Isaac andaba meditando. Y cuando la joven miró y preguntó, ¿quién es ese? Ese es Isaac, el hijo de mi Señor. Y ella rápido se puso el velo. ¿Qué le parece? El encuentro del novio Isaac y de la novia, más o menos. Así es el encuentro en el rapto de la iglesia. ¿Usted no se considera la novia de Cristo? Usted mejor que nadie lo sabe cómo está. Porque si yo lo miro aquí, desde aquí lo veo todo tristón y con cara de pocos amigos, no crea que yo estoy pensando algo bueno. Amén. El 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Volvemos. El misterio de la iniquidad es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Vivimos una época donde las personas del mismo sexo, por un comentario, nos pueden llevar a la cárcel. Aleluya. ¿Hasta dónde hemos llegado? Amén. Y por predicar la palabra de Dios nos ponen 1000 problemas. Poderoso Dios. Nos ponen trabas. Eso siempre ha sido así. Entonces, cuando dice ya está en acción el misterio de la iniquidad, también está envuelto ahí la gran ramera. Lo vamos a ver. La Iglesia Católica. Estamos en el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará cuando el Espíritu Santo se vaya con nosotros en el rapto. El mundo le queda a disposición al anticristo. Alabado sea el Señor. ¿Qué le parece? Aleluya. Hermano, es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Es el tiempo de unirnos como iglesia. Es el tiempo de abrazarnos en un solo propósito, porque eso es lo que Dios quiere. Amén, aleluya. Pero uno jala para un lado y el otro jala para el otro. Y dejamos que nuestro corazón se llene de resentimientos y de amargura. Amén. Necesitamos despojarnos de esas cosas. Y aquí juega un papel importante la humildad, la humillación. A veces nuestro ego no
No quiere que nos humillemos. Yo humillarme a eso, no, que Él venga a pedirme perdón. Arrogantes, enfermos, y no tenemos ni en qué caer muertos. Es importante, hermano, valorar la palabra de Dios. Es importante valorar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ver este versículo. Mire, cuando el anticristo esté haciendo el despliegue de milagros y tenga el mundo con la boca abierta y la gente lo esté adorando y aquellos grandes acontecimientos, recuerde, ya la iglesia no está, nos hemos ido con el Señor. Si usted no confiesa que no se va, ese es su problema. Entonces aparece el verdadero Cristo. Y cuando dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiero que escuche esto. No es que el anticristo va a morir literalmente, sino que todos los milagros que está haciendo van a ser reducidos a la nada. Y quedará en nada. No podemos decir que lo va a matar porque hay un versículo en Apocalipsis que dice: y la bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados vivos a un lago de fuego. La palabra de Dios no se contradice. Entonces lo que va a suceder aquí es que aquel poderío del falso Cristo va a ser reducido a la nada cuando aparezca el verdadero Cristo. El 9, estamos viendo cómo lo presenta el apóstol Pablo en esta epístola, luego lo vamos a ver en Apocalipsis. El 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Qué le parece? Miren, el principal azote viene para los judíos, porque ellos rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Y cuando dice aquí que les es enviado un falso Cristo, pero también al que no se afirmó, que le gustaba andar ahí saltando en el mundo, que le gustaba el mundo y el pecado, en el rapto se va a quedar. Y ahí va a conocer personalmente al anticristo. ¿Para qué esperar ese día, hermanos? Será un día espantoso. Si nosotros con el coronavirus allá andábamos que no hayamos que hacer porque no quería contagiarnos. Y no nos despegábamos la mascarilla, ¿verdad? Y Dios nos ha guardado. ¿Cuántos se murieron? Mire, cuando nosotros mirábamos las noticias, quiero que me escuchen. Allá en Italia, los camiones, en las calles, un montón de cadáveres, en Ecuador, en Nueva York. Yo recuerdo una enfermera que estaba trabajando ahí en la ambulancia, decía: no vengan al hospital, no vengan porque vienen solo a morir. Parece que había más contagio, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Dios nos ha guardado. Este falso Cristo viene, hermano, el valor que tiene el Hijo de Dios
No existen tesoros en este planeta para pagarlo. Dios ama a su Hijo. Lo entregó para que muriera por usted y por mí. Y usted que tiene hijos, no le pueden ver un poquito mal a su hijo por malcriado, que ya anda de enemigo de la gente. Imagínense, peor que le hagan algo, lo lleva a la corte rápido. Es importante que entendamos que este juicio viene por haber rechazado al Cristo de la gloria. ¿Qué aprendemos? Que primero es el rapto. Y de repente viene. Tenemos que estar preparados. Todo lo que está sucediendo en el mundo es una evidencia clara de que Cristo viene ya por su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Que seamos dignos de ser hallados de acuerdo a la voluntad de Jesús. Le tengo una buena noticia. Dios no es como nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si no fuera por eso, ya ni estuviéramos en este planeta. Así es que usted tiene que darle gracias a Dios. Todos tenemos que darle gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no quiero estar ahí con que el reloj, no, yo voy a tomarme el tiempo que Dios quiere ahora. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, lo que leímos anteriormente. Ya vimos cómo lo presenta el apóstol Pablo, ahora vamos a ver cómo lo presenta el apóstol San Juan. Dice el versículo 1 del capítulo 13, recuerden que Juan estaba en la isla de Patmos, era una cárcel. El emperador Domiciano, esos asesinos, lo había desterrado. Nosotros aquí vivimos, pero requete bien, hermano. Felices. ¿Ah? Comiendo pavo. Yo no estoy diciendo que usted hizo pavo. Yo no hice pavo, pero comí. Y no tiene nada de mal. Es bendición. Imagínense que yo andaba ahí por la peluquería, estaba en una iglesia grande o varias iglesias y estaba hasta la policía. Y las mismas de la peluquería dijeron, ahí está la comida, ahí está la comida. Y solo esperé que me quitaran el pelo y fui. Y el policía me dijo, ¿cuántas quieres? Solo 2, me dijo. Hasta después me fijé que había una gran cola. ¿Ves? ¡Wow! Ya tuve suerte, la bendición. No es malo, la comida es de Dios. Pero hay que darle gracias porque alguien se compadece de nosotros de darnos o invitarnos a comer. Bueno, ¿a dónde quiero llegar ahora? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Aquí vamos con lo que el apóstol Juan presenta. Cuando Juan dice una bestia es la figura que miró, pero es un hombre. ¿Por qué una bestia? Porque la forma bestial como va a tratar al mundo es peor que la de un animal. Que tenía, dice, 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Empezamos con esos 10 cuernos. Representan o significan 10 reyes que van a manejar el gobierno del anticristo. Es una confederación que tenía en los cuernos, dice, 10 ¿qué? Coronas o diademas. Antiguamente, cuando los reyes iban a la guerra, por cada país que conquistaban, les ponían una corona o una diadema. Que él tenga ahora 10 diademas en los cuernos significa que 10 países los conquistó
y juntamente con él van a conformar el gobierno del anticristo. Sobre su cabeza dice un nombre blasfemo. ¿Usted sabe qué es blasfemia? Todo lo que injuria a Dios. Dios es santo y se merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra adoración. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ustedes han visto en los videos cómo esos leopardos son terribles para cazar. Después que cazan la presa, con qué facilidad la suben a un árbol. Tienen una fuerza terrible. Entonces las características de este hombre son las de un leopardo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una destreza para conquistar los países de inmediato y los va a someter. Que tiene las características de un oso. ¿Ustedes saben qué es un oso? Tiene unas garras terribles. Pero la presa la mata con los pies, la aplasta. Esa es una característica más del anticristo. En tercer lugar, tenía una boca, dice, como la de un león, así dice. Y su boca como boca de un león. Usted ha oído un león cuando ruge, todo el mundo se huye. Lo que nos hace entender qué terrible será ese hombre que viene a este mundo. Y el dragón, dice, el dragón es Satanás. Quiero que vea esto. Desde el Génesis se le identifica como la serpiente antigua, el dragón es Satanás. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire, en Génesis, capítulo 3 y el versículo 15, cuando Satanás engañó a Eva, porque fue Eva la que cayó en la ratonera de Satanás. Pero Dios no enjuició a Eva, enjuició a Adán porque a él lo había puesto de cabeza. Es como usted, que es la cabeza en su casa, así que póngase vivo. El juicio que Dios decretó, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entre la mujer, él te herirá la cabeza, ahí está, y tú le herirás el carcañar. Es una referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa herida mortal aquí aparece que está sanado. Recuerden que todo es una falsedad satánica para engañar al mundo. Esa herida de muerte nadie la puede sanar porque fue Dios a través de Cristo que se la hizo. Aleluya. Satanás está muerto. Gloria a Dios. Poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo lo fulminó en la cruz del Calvario. El versículo 4. O sea, y la herida dice, se sanó y se maravilló toda la tierra. El 4 dice, y adoraron al dragón. Gracias, varón. Discúlpeme, varón, gracias, pero está bien helada. Ya amanezco hablando a señas. El 4. Gracias, hermano, Dios le bendiga.
Y adoraron, dice, al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nos vamos a parar aquí. Miren, 42 meses equivale a 3 años y medio. Son 7 años de la gran tribulación. La gente cree, no, dice los primeros 3 años y medio será de paz. No, no es de paz. ¿Sabe por qué? Porque la bestia, que es el anticristo, se va a someter a la iglesia apóstata. ¿Sabe cuál es la iglesia apóstata? Se lo voy a decir para que me lo entiendan. Es la iglesia católica. La iglesia católica va a tener el dominio por lo menos los 3 años y medio sobre el anticristo. Lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17. Espero que no tengan sueño. Y si están con sueños, que no durmieron anoche. ¿Listos? Apocalipsis 17:3, para no leer mucho. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miramos esas 7 cabezas en el primer versículo del capítulo 13 y los 10 cuernos. Y mire lo que hay. Y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Quién se viste de púrpura? Los papas de Roma. ¿Qué versículo estamos? Púrpura, el 4. Y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. El Papa anda eso. Amén. Si hay algún católico aquí, lo sentimos. De aquí tiene que salir convertido a Cristo. Lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. El versículo que dice, a ver. No. Dice el 4. Y la mujer, la figura de una mujer es un sistema religioso. Estamos en el versículo 4. Estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Pero el versículo que quiero que consideremos es el 3, creo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Ahí está, ese es. Sentada quiere decir que ese sistema religioso va a tener el control por lo menos los 3 años y medio del anticristo. Y quiero que vean esto. La iglesia se va a sentir ebria, así dice la palabra. Claro, con el brazo político del anticristo. Y va a desatar una persecución en contra de ¿quién? De los cristianos. Pero es importante ver esto. En ese entonces van a estar actuando 2 olivos, 2 mensajeros de Cristo. Estarán haciendo señales. Maravillas en la tierra. Y esta bestia, a través de la iglesia católica, va a perseguir a los nuevos convertidos, porque habrá una gran cosecha de almas. Para eso, mire qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Amén. Cuando los 2 olivos estén predicando, porque la tierra va a estar en lo peor. Así es que no esperemos hasta ese día. Habrá una cosecha de almas. Y los 124,000 judíos estarán también predicando masivamente. La iglesia católica se va a poner furiosa. Porque quiere ser una sola iglesia en el planeta. Y va a perseguir a los cristianos. Y dice la palabra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús. No solo se refiere a los que mataron allá cuando las persecuciones
de los emperadores romanos, de la iglesia primitiva. Se refiere también ahí que va a haber una gran mortandad. La segunda bestia, para ahorrarnos tiempo, viene a predicar, pero a favor de la primera bestia. Y va a pedir la adoración del mundo entero. Después que esos 3 años y medio se cumplan, entonces el anticristo se quita la máscara y se va a proclamar el gobernante del mundo y va a exigir la adoración bajo pena de muerte. Y se va a introducir en el templo de Dios, aquel templo que hay ahora, de los musulmanes, de Omar, ese lo van a demoler para construir el nuevo templo, y allí es donde el diablo va a exigir la adoración. Entonces los judíos van a despertar. Pero en el tiempo de paz, supuestamente paz de los 3 años y medio, los judíos han firmado un pacto. Y el diablo lo rompe y comienza la terrible persecución en contra de los judíos y de el pueblo gentil que haya conocido el evangelio de Jesucristo en ese tiempo de la persecución. Hermanos, es mejor que nos vayamos en el primer vuelo. Si a usted le gusta el mundo, vaya renunciando al mundo, hermano. ¿Qué cosas buenas tiene el mundo? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si a usted le gusta una muchacha del mundo, vaya renunciando, hermano. Ese es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Me está entendiendo? Mejor enamórese de una joven de la iglesia. Amén. Que le va a ser fiel, pero usted también tiene que ser fiel. Si va a andar de picaflor, lo van a mandar ya sabe para dónde. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le seamos fieles a Dios. No somos de esta tierra, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Como dice Hebreo, ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo. No queda otro sacrificio, dice, sino una horrenda expectación de fuego para devorar a los transgresores. Yo no le estoy hablando de fuego para asustarlo, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Mire, la gente siempre busca cómo justificarse. Ay, hermano, si se va a convertir. Ah, no, si mientras esté en la iglesia y quiera carne, se va a hacer un santito. ¿Me está entendiendo? Ya cuando consiga lo que quiere, lo de santito se le fue. Hermanos, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, no cambiemos su gloria por carne. No cambiemos su gloria por las cosas de este mundo. Y si nunca nos casamos, ya nos casamos con Cristo. Aleluya. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Pero es mejor irse con Cristo que casarse con una mujer que le va a afligir todos los días de su vida. Con montones de eso he conocido yo. Y después terminan divorciados y queriéndose casar otra vez. Y no solo casarse, sino predicar también. Qué buenas cosas nos va a enseñar. ¿Me está entendiendo? Amén. Si usted se va a casar, enamórese, cásese enamorado. No se case porque la mujer tiene buenas cualidades materialmente hablando. Eso no le va a funcionar. El amor verdadero sí le va a funcionar.
Y sea que haya comido o no haya comido, van a estar felices. ¿Qué le parece? Y si hay frijolitos, bienvenidos. Le estamos dando un adelanto. Entonces, hermano, preparémonos que Cristo viene. Amén, gloria a Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo admiro a esos hombres de la Biblia, hermano. No le llegamos pero ni a las pantorrillas. Esos hombres fueron fieles en medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de la muerte. Fueron fieles. Y nosotros en este país mirando dólares por todos lados, hermano. Y mañoso como el diablo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué sufrimiento tenemos aquí nosotros? Aquí vivimos bien. Tapanzones nos hemos hecho de tanto comer. Pero hay otra gente en otros países que no tienen nada y son fieles a Dios. Aman a Dios. ¿Y qué tal que en el juicio de Dios nos ponga el Señor a esa gente que sufrió toda su vida y fueron fieles? Y nosotros que Dios nos tiene con la buena vida e infieles. ¿Qué le parece? Yo no estoy diciendo que usted es infiel, pero hay de todo en la viña del Señor. Aquí hay gente que ama a Dios. Son fieles a Dios. Yo tengo como unos 12 años de estar en Remanente Fiel. Y conozco jóvenes que aquí crecieron. Y son excelentes predicadores. Gente que ama a Dios. Amén. Yo no vine ayer aquí, ya tengo días. ¿Me está entendiendo? Y hay gente que ama a Dios. Todos amemos al Señor, hermano. Dios se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Ya estoy para terminar. No creáis a todo espíritu. Deje de llevar profetas a su casa. ¿Y sabe qué profetizan esos profetas? Fulana y tal va a ser su esposa, dice. Hermano, ya somos adultos, no somos niños. No se deje engañar por gente mentirosa. Dios trata con nosotros, Dios mismo le va a dar un sueño, Dios le va a dar una forma como usted se dé cuenta. Y si alguien le dice, mire, yo tuve un sueño, pues que me lo revele a mí también el Señor. Amén. Dios no va a dejar caer a sus hijos en desgracia. La desgracia uno mismo la busca. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Recuerde, vámonos en el primer vuelo. El rapto de la iglesia. Digámosle, Señor, ayúdame. Como dijo aquel de allá de la Biblia, Señor, ayuda mi incredulidad. Que me encanta esa gente. Sincero con Dios, ayuda mi incredulidad. Eterno y bendito Dios, somos tu pueblo y queremos estar unidos como tu palabra nos enseña. Que no se quede ni uno, que todos nos vayamos en ese acontecimiento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Bendito Dios, ayúdanos para serte fieles hasta el día de la muerte, para honrarte, pues solamente tú eres dueño de la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Bendice a tu iglesia, este lugar que has provisto donde nos reunimos para adorarte, para compartir con nuestros hermanos y hermanas, para compartir con el pastor y con todos. Guárdanos en tus bellas manos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano pastor, hermano Fidel, que está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Fidel Portillo es el pastor. Dios le bendiga. Para los que no saben. Dios le bendiga, hermano.